Había que saber y distinguir, había que saber y distinguir entre los distintos grupos funcionales, ¿no es cierto? Y también entre los alcoholes primarios, secundarios y terciarios, las aminas primarias, secundarias y terciarias, y las amidas con D de dedo, primarias, secundarias y terciarias. Esas eran como las cosas que les dije que eran como relevantes que tenían que saber, sabiendo que en plan común de química le iban a salir como máximo solo 3 preguntas en total. De grupos funcionales estoy refiriéndome. De grupos funcionales, si química orgánica son un total de, no sé, 6 preguntas como máximo de química orgánica como eje temático total, o 7 si ustedes quieren. Las preguntas de grupos funcionales no van a ser más allá de 3 preguntas. Así que eso es como lo que ustedes tienen que como estar preparados para eso, o preparadas para eso. Entonces, yo les dije, primero tienen que saber cuál es el grupo carbonilo y cuál es el grupo hidroxilo. Si yo les digo, por ejemplo, cuáles son los grupos que tienen carbonilo, entonces usted tendría que decirme, son todos aquellos que tienen CO, y por lo tanto son la amida, el éster, el ácido carboxílico, la acetona y el aldehído, o sea, el CHO, son todos los que tienen el grupo carbonilo. En cambio, los que tienen el grupo hidroxilo, obviamente es el alcohol, porque lo tiene, y el otro ejemplo sería el carboxilo, porque el carboxilo es carbonilo más hidroxilo, ¿se entiende? Entonces, esto que estoy diciendo, que parece algo así como insignificante, igual podría eventualmente preguntarse de alguna forma, y por lo que hay que saberlo igual, porque es como lo más básico de lo básico, ¿entienden? Es como si le preguntaran cuál de los grupos funcionales tiene el grupo amino, o el grupo NH2. Entonces usted me dice, profe, la amina, porque la amina es la amina, tiene que tener amino, pero también está la amida con D de dedo, que tiene también el grupo NH2 unido a un carbonilo. Entonces el amino o el grupo NH2 no solo está en la amina clásica, sino también en la amida con D de dedo. ¿Ya? Como les decía, luego estaba la diferencia entre alcoholes primario, secundario y terciario, y las aminas y las amidas, y finalmente ya el grado máximo era como saber colocarle el nombre a una estructura que les colocaran de alguno de estos grupos funcionales. Pero yo les dije, la última clase, a los que vinieron, les dije, si alguien fuera a dar la PTU y fuera a dar el módulo común obligatorio, ¿no es cierto?, de química, y no supiera nada de nomenclatura y UPAC de grupos funcionales, esa persona no va a tener un impacto importante en la prueba. Distinto el caso del que da mención química, porque ahí sabemos que por definición esa persona tiene que saber sí o sí nomenclatura y UPAC de grupos funcionales, y tiene que saber, si no lo sabe está cloteada o cloteado. Y si es MTP o técnico profesional, yo no necesariamente le pediría que supiera en profundidad, pero que tuviera una idea general, por último, porque igual le podrían preguntar algo de nomenclatura UPAC, pero yo, definitivamente, si ustedes me piden, preguntan sinceramente, yo creo que la verdad es que serían pocas las preguntas que saldrían de química orgánica en el MTP, de nomenclatura UPAC. De grupos funcionales estoy hablando, ojo, grupos funcionales, no estoy hablando de nomenclatura UPAC de hidrocarburos en general, o de un alcano, no sé. Estoy hablando de grupos funcionales. Sinceramente, en el MTP yo podría apostar plata de que no le debería salir una pregunta de nomenclatura UPAC de una sustancia específica, porque si fuera así, o sea, en el fondo, si fuera así, tendrían todo el derecho a que saliera también en común, pero si sale en común ya no tiene sentido que le pregunten en el MTP. Entonces, Hola, profe, ¿cómo yo creo está? que esto... Hola, Maro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y usted, disculpe, empezó hace mucho. Sí, no, no, recién, sí, no, no se preocupe, empecé recién, solamente estaba haciendo un recuento, ¿ya? Entonces, chiquillos, la idea es, como les dije, tener un panorama general de lo que hemos visto durante, ya cerramos orgánica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante que ustedes tienen que saber para efectos PTU? Vamos a tratar de ver ejemplos con algunos ejercicios de esto en particular. Primero, ¿no es cierto?, recordar la hibridación del carbono. La hibridación del carbono, eso fue lo primero que estuvimos viendo hace como más de 2 meses. Entonces lo voy a tratar de resumir, ¿ya? La hibridación del carbono. Usted me dice, profe, ¿eso se puede preguntar? Sí, chiquillos, le he dicho varias veces que esto sí se pregunta, y les mostré ejemplos concretos de preguntas donde les iban a preguntar la hibridación específica del átomo de carbono, ¿ya? De hecho, dejen buscar, ya, es una cosa. SP3 significa, chiquillos, hibridación, ¿no es cierto?, del carbono que
se une a 4 átomos. Dijimos que permitía formar 4 enlaces sigma y una geometría tetraédrica. Luego dijimos que estaba la hibridación sp2 que involucraba el doble enlace. Entonces, cuando yo tengo un carbono que se une con un doble enlace a otro carbono, quedan 2 enlaces simples disponibles, y esta hibridación se llama sp2. Esta hibridación es la que existe en el benceno. En el anillo aromático de benceno, que ustedes saben que es un anillo que tiene 6 átomos de carbono y tiene 6 hidrógenos, esa estructura tiene hibridación sp2. Se supone que aquí ustedes tienen en el sp2 3 enlaces sigma y un pi. 3 enlaces, y la geometría que se establece es plana trigonal. Luego tienen la hibridación sp, que significa que ustedes tienen un carbono que se une con un triple enlace a otro carbono, por lo tanto, queda un solo enlace simple disponible en ese carbono original que se unió a otro carbono por un triple enlace. También podría ser que el carbono se une un triple enlace al nitrógeno. Y si se une el nitrógeno por un triple enlace, entendemos que hay un grupo, ahí hay un grupo principal, o sea, funcional, que se llama nitrilo. Así se llama ese grupo cuando tienen el carbono que se une con un triple enlace con el nitrógeno. Se llama nitrilo. No lo mostré en la diapositiva ya, pero se llama nitrilo por si acaso. Entonces usted dice, ya, ese grupo funciona, o sea, si yo tengo un carbono que se une por un triple enlace con otro carbono, como pasa aquí en el etino que estoy mostrando yo en la proyección, entonces tenemos que cada carbono tiene 2 enlaces sigma y 2 enlaces pi. El enlace sigma se supone que es como el simple, el típico ejemplo del simple, y la geometría aquí es 180 grados. ¿Sí? Entonces yo les dije que esto se les puede preguntar. La geometría lineal es 180 grados, ¿sí? Y les mostré ejemplos concretos de esto. Por ejemplo, acá tienen un ejemplo de ejercicio donde sale una estructura y me preguntan aquí cuántos carbonos sp3 tiene. Pero ya les dije, puede ser cualquier ejemplo. Les podría poner un ejemplo de un aromático. Les podría poner el ejemplo de un aromático, ¿se entienden? Podría poner el ejemplo de un benceno. Ya, ¿alguien se anima a responder esa pregunta, chiquillos? Ya, si alguien no vino a clase, si alguien no vino a clase, esto ya lo pasé y subimos la clase al YouTube, digamos, pero aunque no lo hubiera subido ni nada, en el fondo lo que tienen que hacer es, yo mandé esta diapositiva también a mucha gente, lo que tienen que hacer es acordarse, si el carbono se une a 4 sustituyentes o átomos es sp3, si se une a 2, o sea, si se une, perdón, a 4 es sp3, si se une a 2 es sp2, a 2 es sp, quiero decir, sp porque tiene un triple enlace, se supone, y queda un simple para unirse a otra cuestión. Y si se une a 3, sería sp2. Pero si se une esos 3 mediante un doble enlace, obviamente tiene que estar involucrado el doble enlace, ¿entienden? Entonces tenemos solo enlaces simples, sp3. Un enlace doble, sp2. Y un enlace triple, sp. Entonces, yo le expliqué que cada vez que tiene un vértice, eso ya no es un vértice, eso es un carbono, y ese carbono trae implícito aquí 3 hidrógenos. ¿Se entiende? Porque ya les dije que de ahora en adelante cuando vean un serrucho o vean un triángulo, o no sé, un hexágono, esa es una representación de una molécula orgánica y cada vértice es un carbono y tienen que completar los hidrógenos que están rodeando ese carbono. Por ejemplo, ahí yo sé que hay un CH3, ¿se entiende? Y acá sé que hay un CH2. Y acá donde está el OH enchufándose, se supone que hay un vértice, hay un carbono, y ese carbono se está uniendo aquí a otros 2 carbonos, ¿no es cierto? Pero ahí también debería ir un hidrógeno. Entonces usted me dice, ¿qué está haciendo aquí? Estoy completando la figura. Todos ustedes deberían saber completar esta clase de figuras cuando se las presenten en la PTU. ¿Dudas o consultas, chiquillos? ¿Cuál es la respuesta aquí? No escucho, no escucho nada. Ay, ay.
¿Me escuchan o no, chiquillos? Nadie me está diciendo nada. Ya. Respecto a lo que ya les puse aquí, entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta, chiquillas, chiquillos? Después de este mono que yo completé, se supone que esto tendrían que hacerlo ustedes. ¿Qué dijimos del carbono cuando se une a cuatro cosas? Que el carbono es sp, SP3. sp3. Y si el carbono se une, ¿no es cierto?, a solo dos cosas, es sp. Ya voy a anotar aquí todo lo que veo, ¿ya? Este sería carbono sp. Este sería sp. ¿Y qué sería este de aquí? sp3, sp3 y sp3. Ya les voy a preguntar ahora el ángulo de enlace. ¿Cuál es el ángulo de enlace que yo veo aquí? 120. 109 grados cuando este travalente. Ah, confundí. Aquí este travalente, acá, o sea, tengo cuatro enlaces acá también. Para que yo tuviera 120 tengo que tener como algo así. Sí, tipo pirámide, sí. Ahí tengo 120. ¿Se fijan, chiquillos y chiquillas? Sí, y el SP 180. Y el SP es 180, muy bien. Exacto. Ya, muy bien. La respuesta correcta es la C, como me dijeron varios aquí por interno u otros también. Entonces, esto que yo les dije, usted me dice, bueno, pero esto no es PTU. Sí, esto es PTU, chiquillos, y esto se les va a preguntar. Y esto sería como parte del apartado de orgánica. Ya, voy a borrar aquí, ¿ah? Voy a borrar, chiquillos. Hay una pregunta que yo les pasé hace tiempo, ¿no es cierto? Que era una pregunta PTU oficial, ya que era esta. Era esta pregunta. Espérense, no la encuentro. No la encuentro ahora. Cuando uno quiere encontrar las cosas. Esta. Esta pregunta es del 2000, admisión 2019. No, no es la misma, pero es parecida, ¿ya? Es parecida a una pregunta, admisión 2019. Pero igual nos sirve para ver lo que hemos estado viendo de los enlaces sigma, los enlaces pi y todo lo demás. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes se fijan, acá tengo un carbono, acá tengo otro, acá tengo otro, acá tengo otro, acá tengo otro, y puedo empezar a hacerles preguntas. Ya, ¿cómo es este carbono de aquí? Entonces, usted se da cuenta que aquí se une a cuatro cosas. Es sp3, igual que este de acá, igual que este de acá, igual que todos los que serán aquí, po. El único que no es, ¿no es cierto? sp3, este también es sp3, todos estos son sp3. El único que no es sp3, ¿no es cierto? O que no son sp3 serían estos de aquí, porque si ustedes se fijan, se unen a un carbono, otro, aquí hay un cloro, y acá hay otro átomo, ¿se fijan? O sea, tres. Sería SP2, ¿cierto? El que Sería está muy abajo. bien, sp2. O sea, los del doble enlace serían ambos sp2, súper. Ahora, ¿cómo se llaman todos los enlaces que hay? Cuando yo les dije que teníamos un carbono que era tetravalente, todos los enlaces se llaman sigmas. Cuando yo les dije que tenían un doble enlace y dos simples, dijimos que yo tengo aquí 3 sigma y un pi. O sea que aquí el pi sería ese. Ahí lo puse, ¿ya? Y luego si tengo, ¿no es cierto?, un triple enlace, voy a borrar esto ahí. Si tuviera un triple enlace, yo diría que tengo eh, eh, 2 sigma, ¿no es cierto? Y 2 pi.
un enlace, cuando hay un enlace triple, ¿se fijan? Entonces aquí les podrían preguntar, ¿cuántos sigma hay en total? Entonces usted tiene que contar. Fíjense que tienen que agregar los de estos 3 hidrógenos. Entonces ahí tendrían 3 sigma, acá tendría otros 3 sigma, aquí habría otros 3 sigma, entonces tienen 6, 7, perdón, sí, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, más 3, 26 en total. 26 sigma. Luego usted se pregunta, ¿cuántos pi hay en total en este mono? Entonces usted me dice, ah, aquí veo solo un pi en el mono, entonces tiene un pi. No sé si me están siguiendo, chiquillos. Sí, profe, totalmente. Sí, igual hay que Porque, tener sí, hay que ser bien espacial para como imaginarse todo eso, pero en teoría debería hacerse rápido, o sea, no debería haber una pregunta muy difícil de esto, ¿no es cierto? claro, por ejemplo, miren aquí, dice, la molécula presenta un total de 17 enlaces. Usted me dice, voy a contar todos los enlaces sigma, profe, del mono. Mire, lo que hay que hacer cuando uno tiene este tipo de ejercicio, uno trata de ver si descubre el tiro la respuesta, pues no vamos a estar perdiendo el tiempo en tonteras. Porque claro, contar 27 sigma puede ser una lata. Bueno, de todas formas, uno empezando a contar se da cuenta que no pueden ser 17, ya, pero de todas maneras, yo veo un doble enlace, sé que el tiro no puede haber hibridación solo sp3, porque ahí tengo un sp2 al tiro, entonces no pierdo el tiempo. Luego, ¿es una molécula insaturada? Por supuesto que es insaturada, porque cuando uno tenga un doble enlace o un triple enlace, eso al tiro es una insaturación, entonces no tengo que ni cuestionar esto, sale al tiro el resultado. No puede ser un alcano, no hay 3 enlaces pi, porque yo solamente veo un solo enlace doble, por lo tanto hay un solo pi. Entonces era esta, ¿se entiende, chiquillos? Sí, enlace efectivamente. Pero de todas maneras, yo este ejercicio lo estaba aquí tratando de responder para que se den cuenta que les podrían preguntar en un ejercicio que ustedes contaran todos los sigma y todos los pi que hay. De hecho, yo les mostré un ejercicio que no está aquí, de una PTU, que no me acuerdo de qué año era, donde salía que tenían que identificar todos los sigmas y todos los pi que estaban presentes. De hecho, creo que se los mostré. Dejen ver si la encuentro el tiro. Voy a borrar aquí, chiquillos. Creo que era una PTU admisión 2000, no sé, 2015 puede haber sido, no sé, voy a buscarla. Creo que era esta, si no me equivoco. Pero da lo mismo, el tema es que quiero que entiendan que les pueden preguntar ese tipo ese tipo de cosas. No, no era esta, pero filo. Mm, No, no era justamente esta, no era. No sé cuál era a ver. Pero y bueno, el tema es que alguien que me diga, profe, de los pi y los sigma me da lo mismo. No, se lo tiene que saber, sorry. Y esa es una pregunta de módulo común obligatorio. Obviamente que si le sale algo de los sigma y los pi va a ser solo una cosa. No van a ser así como muchas preguntas, ¿se entiende? Sería solamente algunas preguntas. Ya no la encuentro, después lo buscamos. Ya, entonces, como les dije, el tema de los sigma y los pi se los tienen que saber, sí o sí. Sí o sí tienen que saber el tema de los sigma y los pi, que fue algo que vimos hace mucho tiempo. La otra cosa que tienen que saber es un poco la clasificación de los hidrocarburos. ¿Sí? Por ejemplo, pero respecto de las fórmulas. Entonces eso también lo vimos hace mucho tiempo atrás. Cuando yo les digo saturados, es que solo tienen enlaces simples carbono-carbono, y podemos tener 2 clases de saturados. Los saturados lineales o los saturados que son cíclicos. Y luego tenemos los insaturados que pueden ser enlaces dobles o enlaces triples. Y esos también pueden ser lineales o pueden ser cíclicos. Lo importante es que yo les dije que se acordaran de las fórmulas y de la hibridación también. Las fórmulas, porque la fórmula general de un hidrocarburo saturado alcano lineal es CnH2n más 2, la de un alqueno CnH2n y la de un alquino CnH2n, o la cantidad de carbono multiplicado por 2 menos 2 unidades. Y luego les conté que
los cicloalcanos coincidían en la fórmula molecular con los alquenos de lineales, ¿no es cierto? Entonces, preguntas de este estilo, obviamente que les pueden salir, po. Obviamente que les pueden salir preguntas de ese estilo. Por ejemplo, respecto a la fórmula, les podían colocar una pregunta así, donde les preguntan por cuál de las siguientes fórmulas representa un hidrocarburo insaturado, por ejemplo. Entonces les colocan las fórmulas moleculares de un hidrocarburo, ¿entienden? Entonces, aquí la idea sería que usted dice, ah, sí, yo me acuerdo, la fórmula de los alcanos, ¿no es cierto? Era tanto, la fórmula alqueno. De hecho, yo les mostré un ejercicio que no era como este, era similar, donde les colocaban una fórmula, era al revés de este ejercicio, les colocaban una fórmula y les decía, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde con la fórmula? Aquí está al revés, aquí dice, ¿cuál de los siguientes es insaturado y que corresponda con la fórmula que sale aquí? El otro ejercicio que ya le había mostrado, que era como al revés de este, yo considero que era mejor todavía, ¿ya? ¿Se fijan, chiquillos? Chiquillas. De hecho, si ustedes se fijan aquí, la única fórmula que responde, ¿no es cierto?, a una especie de hidrocarburo que podría ser insaturado, ¿no es cierto? O sea, con un doble enlace, sería la B de barco, ¿se fijan o no? ¿Sí? Porque 5 por 2, 10. En cambio, todos los otros son CnH2n más 2. 2 por 2, 4 más 2, 6. 6 por 2, 12 más 2, 14. 6 por 3, o sea, 2 por 3, 6 más 2, 8. Y aquí 1 por 2, 2 más 2, 4. Pero yo podría haber hecho la pregunta más inteligente. Podría haber dicho también, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes alternativas representa, no sé, ¿se acuerdan que les dije que los ciclos pueden ser, los cicloalcanos pueden ser, tienen la misma fórmula que los alquenos? Entonces yo podría preguntar también algo así, pues, ¿cuál de las siguientes hidrocarburos, o cuál de las siguientes, claro, como fórmula, no sé, representa un hidrocarburo saturado y cíclico, no sé, saturado y cíclico a la vez? O podría preguntarle algo más inteligente, ¿cuál de las siguientes opciones representa una fórmula tanto de un saturado como de un insaturado? ¿Cuál de las siguientes fórmulas representa tanto un hidrocarburo saturado y al mismo tiempo un insaturado? Entonces tú me dices, eso es imposible. No, ¿quién dijo que, no era, que era imposible? De hecho, le acabo de decir que los cicloalcanos, que son cíclicos saturados, tienen la misma fórmula que un insaturado. O sea que en el fondo la fórmula molecular de un insaturado como un alqueno es la misma fórmula que un saturado cicloalcano. Entonces, ¿cuál de las siguientes fórmulas puede representar tanto a un saturado como a un insaturado? La persona que no lo sabe colapsa porque no va a tener idea cómo hacerlo. No sé si me están siguiendo, chiquillos. Chiquillas, las fórmulas se las tienen que saber de memoria. Se lo he dicho varias veces. Y si no han venido a clase, agarran un papel, ¿no es cierto? Y anotan esto, o lo buscan en Google, o en Internet, en el celular o en el computador, y se aprenden de memoria estas fórmulas, porque ya les dije que les puede salir una... Nuevamente, ¿cuántas preguntas me pueden salir de esto, profe? De esto les puede salir una sola pregunta. Es poco, ¿se entiende? Es súper poquito lo que les pueden preguntar de esto en específico, pero de todas formas, nuevamente, chiquillos, ¿cuál es el panorama general? No se pierdan. El panorama general es que ustedes, ¿no es cierto? El panorama general es que ustedes sepan que no les pueden tocar más de 6 o 7 preguntas de orgánica en química común. De esas 6 o 7 preguntas, van a haber 3 que van a ser de grupos funcionales, como les vengo diciendo hace rato, y el resto de las otras 3 o 4 tienen que ser preguntas que van a ir haciendo esto que ya les dije. Por ejemplo, hibridación del carbono. Por ejemplo, enlaces sigma o enlaces pi. Por ejemplo, fórmula general. Y por supuesto, la nomenclatura IUPAC. Eso es lo que nos está faltando. Yo, de hecho, no sé, si ustedes se fijan, o yo pregunto hibridación o pregunto sigma o pi, pero no voy a preguntar las dos cosas. Entonces, no sé, supónganse que este año ustedes vayan a la prueba y les pregunten por la hibridación SP3, SP2, no les van a preguntar por los sigma de los pipos.
Al revés, si este año les preguntan por los sigma o los pi, no sé, pues no les van a preguntar la hibridación, porque como que se entiende que está dentro del mismo contenido, ¿entienden? Entonces, ¿qué les pueden preguntar? Les pueden preguntar, como les dije, la hibridación, y después les preguntan la fórmula general, y de ahí le hacen una pregunta de nomenclatura IUPAC, por ejemplo, cómo ponerle nombre a un hidrocarburo que les dibujan, un hidrocarburo alcano, supónganse. Como les dije, son 6 o 7 preguntas de orgánica, del eje temático, y se van a ir repartiendo así. Entonces, claro, yo le digo a un alumno, un estudiante que apréndese esta imagen que está aquí, apréndese la fórmula, apréndase la hibridación del carbono, lo que expliqué hace un ratito, y el tema de los enlaces sigma y los enlaces pi, porque son preguntas frecuentes. N significa número. Entonces, si yo digo CN, H2N más 2 significa que lo que yo tenga de número, por ejemplo, supongamos 3, el 3 usted lo multiplica por 2 y luego le suma 2 unidades. Entonces, C3, o sea, 3 carbonos, usted luego lo multiplica por 2, tiene 3 por 2, 6, y a esos 6 usted le suma 2 y me da 8. Por eso que recién, en el ejercicio que le estaba mostrando recién, decía C3H8, y cumple esta fórmula. ¿Por qué? Porque lo que yo tenga, o sea, en este caso el 3, lo multiplico por 2 y le sumo 2 unidades y me da 8. 3 por 2, 6, más 2, o 2 por 3, 6, más 2, 8. ¿Se entiende? Pero si yo le digo, por ejemplo, C3H4, entonces usted dice, 3 por 2, 6, menos 2, 4. Esto sería como esto cumpliría la fórmula de un alquino. Cumpliría la fórmula de un alquino, ¿se fijan? En cambio, el CnH2n sería decir C3H6. ¿Por qué? Porque lo que tenga de carbono es el doble de hidrógeno. Ya, chiquillos, esto ya lo vimos. Ya, si alguien faltó, como les dije, esto tiene su importancia. No es tan vital porque, derechamente, si alguien me dice, profe, esto de la fórmula, no sé, no me lo sé. Bueno, es una pregunta a la que usted está arriesgando no poder contestar. En el fondo, una pregunta, porque una pregunta directamente tendría que ver con estas fórmulas. ¿Se entiende? ¿Duda o consulta, chiquillos? Sobre todo si hay alguien que no ha venido a clase, este es el momento para hacer estas preguntas, porque estoy haciendo como una especie de mega repaso, como para cerrar definitivamente este tema y verlo aplicado con ejercicios concretos. Ya les mostré ejercicios concretos. Por ejemplo, les conté también que les podían colocar un mono, así como este. Ya sabemos que estos se llaman benceno. Esto se llama benceno y son anillos aromáticos. Entonces, les podían ustedes, por ejemplo, poner un mono así, con varios bencenos, y luego hacerle la pregunta de cuál es la masa molar de este mono. O también la que ya les dije, cuénteme cuántos enlaces sigma o cuántos enlaces pi tiene este monito que está aquí, que tiene tres como de estos anillos aromáticos que están enchufados entre sí. Entonces usted dice, bueno, que latoso el ejercicio, voy a tener que contar cada enlace. Claro, esto sería una forma de hacer un ejercicio como latoso, por así decirlo, como de contar los enlaces sigma y los enlaces pi. No tiene mucho sentido igual que uno haga eso con una molécula muy grande, pero bueno, igual podría salir como una opción. De pregunta me refiero. Los ciclos alquinos, sí, pues pueden existir. Tendría que tener un ciclo que tiene un triple enlace, como los ciclos alquenos también. Solamente que no habría ni hidrógeno asociado a la estructura. Lo del sigma y lo del pi, ya lo voy a explicar aquí en este mono. Cuando usted tiene, ¿no es cierto?, un enlace, cuando usted tiene, ¿no es cierto?, un enlace sigma, lo que pasa es que, primero que nada, usted tiene que saber que cuando tenga un dibujo de lo que sea, tiene que completar, tiene que anotar ahí como los carbonos y los hidrógenos que hay. Por ejemplo, aquí yo veo este mono y sé que faltaba agregar los hidrógenos. Y usted me dice, ¿pero por qué? Porque ya les dije muchas veces que el carbono es tetravalente. Puede hacer como máximo 4 enlaces covalentes. Da lo mismo si hace un doble y 2 simples, o hace un triple y un simple, pero en el fondo son 4 palitos, 4 pares de electrones compartidos en el fondo. Porque este tetravalente tiene, según Lewis, tiene 4 electrones desapareados de valencia. Entonces yo sé que cualquiera sea el dibujo que tenga, como máximo tengo que tener 4 palos por carbono. Cuando se trata de un palo solo, ese palo solo siempre le voy a poner sigma.
Y usted me dice, ¿pero por qué se le llama así? Porque le pusieron sigma. Se lo tiene que aprender de memoria, le pusieron sigma. Entonces, cada vez que usted tenga un palo simple, usted sabe que le va a llamar sigma. Cada vez que tenga un palito simple, que exista entre átomos, usted le va a llamar sigma. Por definición. Entonces, por ejemplo, aquí yo veo que el anillo hay 6 palos que están uniéndose. Son todos sigma, son todos anillos sigma. Y a esos sigmas les tengo que agregar los sigma de los hidrógenos, porque si usted se fija aquí, yo tengo que cada carbono se está uniendo al hidrógeno, y eso se llama sigma. ¿Por qué? Porque son enlaces simples. Se llaman sigma. Luego, cuando yo veo que hay un palito más, ¿no es cierto? Esos palitos de más que forman el doble enlace, en el fondo, usted le va a llamar pi. Le va a llamar pi. Esto se va a llamar pi. Le pusieron pi. No me pregunte por qué le pusieron pi nomás. Se aprende que si usted tiene un doble enlace, un palito del doble enlace es pi. Uno solo, ¿sí? El otro es sigma, ya le dije. Si tiene un triple enlace, yo tengo 2pi dentro de ese triple enlace y un sigma. ¿Se fijan? Entonces esto usted se lo aprende de memoria, ¿no? Aquí no tiene nada que pensar, usted se lo aprende de memoria, ¿no? Entonces el benceno, por ejemplo, por definición, tiene 12 sigma y 3pi. ¿Cómo lo sé? Porque aquí los conté, po. Ahora, si usted no lo sabe, tiene que agarrar un lápiz y un papel y a dibujar este mono que dice aquí y contar todos los sigma y los pi que hay para que usted lo sepa identificar. Entonces, ya les dije, si le ponen un mono más difícil, como por ejemplo esto, no creo que lo hagan en todo caso, y le preguntarán ya, márqueme, o sea, cuénteme todos los sigma y los pi que hay. Entonces, claro, si le cuesta, alguien podría decir, chuta, está difícil, esto tengo que contar todos los que hay, me puedo perder. Por eso les digo, igual conviene como tener esta idea de lo que yo les digo, de cuáles son los sigma y cuáles son los pi. Por ejemplo, la persona que está entrenada ve este mono. A ver, si yo fuera un constructor de preguntas de EMRE, yo no preguntaría cuántos sigma tiene este mono, pero sí, por ejemplo, preguntaría cuántos pi tiene. Entonces les diría en la PTU, si yo fuera un profe que hace preguntas PTU para química, módulo común obligatorio, les diría ya, respecto al antraceno, que está anhidro aromático aquí, no sé, ¿es correcto afirmar que? Y les pongo, no sé, supónganse que tampoco les pongo el hidrógeno, ¿ya? No les puse ni el hidrógeno, ni les puse... Entonces les pongo, solamente salen los anillos. Y les pongo de alternativa. ¿Es correcto afirmar que aquí se observan 5 pi? No sé, estoy inventando. Tengo un total de 10 hidrógenos. Tengo un total de 10 hidrógenos, no sé. Entonces, como que en el fondo hago preguntas que no son tan difíciles, pero tampoco tan fáciles, ¿entienden? Entonces la persona dice, claro, este mono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrógenos, porque es los palitos simples que quedan disponibles para enlazar hidrógeno. Este carbono de aquí, este tetravalente, tiene aquí un enlace, dos enlaces y acá hay un doble enlace. No puede unir más hidrógeno, aquí no puede ir un hidrógeno. Eso estaría malo. ¿Se entiende? Entonces, los hidrógenos serían solo los que corresponderían a estos palitos que están aquí. Entonces usted dice, ya, esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pi tiene en total el mono, y tiene de hidrógeno. Eso sería una pregunta que yo haría, como algo así genérico. No le haría contar todos los carbonos del mono, no sé, o no sé. Que me diga todos los enlaces sigma o todos los enlaces pi que hay. Quizás lo preguntaría en mención, no sé. Ya, chiquillos y chiquillas, no sé si se entiende, esto ya lo habíamos visto antes con los que han venido más seguido a clase, ya si han faltado, obviamente, no es mi intención que se aprendan esto de memoria, pero quiero que sepan que esta materia sí es obligatoria saber la PTU y le he demostrado ejercicios reales que preguntan esto. Así que Profe, esto usted no lo puede si, si omitir, me, ¿sí? si me preguntaran por los enlaces pi, entonces de la primera figura serían 7, ¿cierto? Del antraceno que usted está aquí, claro, son 7 pi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pi. Todos los demás serían sigma. Gracias, profe. Entonces, como les dije, esas serían como las típicas preguntas que les podrían hacer generalmente de la PTU. Todas las otras, ya, esas serían como el primer tópico de temas, ¿sí? El primer tópico de preguntas. Ya le mostré ejemplos.
Luego, el otro tópico de preguntas es nomenclatura y UPAC. Nomenclatura y UPAC. Entonces, yo a alguien que a lo mejor no sabe mucho orgánica, lo que sí pedía como mínimo era que aparte de lo que les pasé, tuvieran una noción de nomenclatura y UPAC de alcanos, por último, de solo los alcanos. Entonces ya les dije, alguien me dice, no, profe, de grupos funcionales no sé nada. Ya, ok, pero usted tiene que ser capaz de, al menos de contestarme una pregunta de nomenclatura y UPAC de alcano o alqueno, no sé, de los típicos lineales. Entonces en su momento les enseñé que para nombrar los hidrocarburos tenían que aprenderse, ¿no es cierto?, los nombres según la cantidad de carbonos que tenía la cadena. La cadena podía tener, no sé, 1, 2, 3, 4, hasta 10 o más si ustedes quieren. En la PTU normalmente no les van a poner monos que sean más allá de 9 o 10 carbonos, tienen que ser más chiquititos. Entonces, etano era 2, propano era 3, but es 4, penta es 5, hexa es 6, hepta es 7, octa es 8, o nona es 9 y deca es 10. Y así uno iba, obviamente, reconociendo los hidrocarburos y luego uno se aprendía los radicales, que eran como accesorios que se le colocaban al hidrocarburo o la cadena principal. Entonces el hidrocarburo, que es un compuesto formado por hidrógeno y carbono, tiene, ¿no es cierto?, una cadena que ustedes le van enchufando cadenitas más chicas. Y ahí también, por el mismo nombre, uno sabía que si tenía esas cadenitas más chicas, 2 carbonos se llamaba etilo, esa cadenita. Si tenía 3 propilo, si tenía 4 butilo. Y luego les dije que era conveniente saber algunas como cadenitas especiales. Por ejemplo, el isopropilo, había que saberlo como estructura, que tenía esta forma. Se llamaba isopropilo porque propil es 3. Y iso porque tenía como 2 carbonos que estaban como simétricos, por así decirlo. Un carbono en medio que se unía a otros 2 carbonos. Luego, no sé, quizá no sé, el terbutilo, por decir algo. Un carbono que se une a 3CH3, y es un radical, o sea, una cadena chiquitita que se enchufa a una cadena principal. El terbutilo, fíjense que es interesante, que este carbono que está al centro se llama carbono terciario. Eso también es concepto PTU. Este de aquí es un carbono terciario, eso se lo expliqué en su momento. ¿Por qué se llama carbono terciario? Porque este carbono se une a 1, 2, 3 carbonos. Si se une a 3 carbonos, es terciario. Este carbono de aquí, en cambio, o este de acá, si ustedes quieren, son secundarios porque se unen a solo 2 carbonos. De hecho, el nombre de este radical, que se llama sec-butilo, es porque el carbono es secundario, sec, de secundario. Y este mono de acá abajo, que es un radical, se llama terbutilo, butilo porque tiene 4 carbonos en total, obviamente, pero se llama ter porque es un carbono terciario. ¿Se fijan? Entonces, aquí tiene una lógica igual. Ya no quiero detenerme mucho en esto porque esto ya lo vi, pero la idea es que ustedes, ¿no es cierto?, por ejemplo, les pueden colocar un mono como esto y usted tiene que colocarle el nombre. Entonces las reglas eran: identifique la cadena principal, luego comienza a contar de tal manera que dé la menor numeración posible al hidrocarburo. Entonces, en el fondo, lo que me están pidiendo en español es que identifique la cabeza de la cuncuna y la cola. La cabeza va a estar más cerca de donde se encuentren los elementos de mayor jerarquía. Y los elementos de mayor jerarquía obviamente son los radicales, sobre todo los radicales más grandes. Entonces este radical que ustedes ven aquí es bastante grande, comparado con este de aquí que son radicales más chiquititos. Entonces si esta es la cadena principal, entonces estos son los radicales, entonces obviamente es este radical el que va a decirme dónde se encuentra la cabeza. Entonces la cabeza, ¿dónde va a estar? Obviamente va a estar aquí la cabeza, y no acá, que va a estar la cola. Y yo voy a partir contando desde la izquierda hacia la derecha. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7. O sea que esto es un heptano, porque hepta es 7. Y esto se llama metil, y esto se llama metil también, y esto se llama isopropil. Entonces tengo 2 metiles y tengo un isopropil. ¿Dónde están? Tengo que posicionarlos en la cadena. Hay un metil en posición 2, otro en 5, y hay un isopropil en posición 3. Entonces los nombro. 2,5 dimetil, el heptano es la cadena principal, y tengo un isopropil en el 3. Entonces me dice, ¿pero por qué pusimos el isopropil primero? Porque se nombran por alfabeto. La M va después que la I. ¿Se fijan? Entonces, usted me dice, ¿me pueden preguntar esto a la PTU? Por supuesto, y ya les di ejemplos de preguntas. Por ejemplo, acá, en esta PTU, admisión 2000,
16 tiene una pregunta que ya les mostré hace tiempo, donde en el fondo la nomenclatura ya no es que les pongan el mono así como CH3, CH2, sino que les gusta ponerlo así, como si fuera un serrucho, no sé. Entonces, lo que están pidiendo aquí es que usted sepa que aquí hay un CH3, sepa que aquí hay un CH2, que aquí hay un CH, acá también. En el fondo que ustedes sepan, tiene más complejidad obviamente esto, pero bueno, así lo hacen ellos, ¿ya? Entonces usted dice, ya, ¿de dónde empiezo a contar la cadena? Obviamente donde se encuentre lo de mayor jerarquía. Aquí no tengo radicales, pero tengo un doble enlace, porque eso es un alqueno. Entonces el doble enlace me va a dar jerarquía y por lo tanto yo voy a empezar a contar de donde se encuentre más cerca del extremo, de un extremo. En este caso está más cerca de aquí que de acá. Por lo tanto voy a partir contando desde la izquierda hacia la derecha. ¿Se fijan o no, chiquillos? Cuando ustedes quieren nombrar un radical, obviamente lo posicionamos según carbono. Por ejemplo, si aquí yo hubiera puesto un CH3, tenemos que nombrar dónde se ubica en posición de carbonos. Este sería el carbono 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este sería el 5, este sería el 6 y este sería el 7. ¿Ya? Entonces yo digo ya, el CH3, un radical, se enchufa en el carbono 5. Pero cuando yo tengo un doble enlace o un triple enlace, yo tengo que posicionarlo según enlace. Entonces si yo identifiqué que mi cabeza de la cuncuna se encontraba a la izquierda y voy a empezar a contar hacia la derecha, porque el triple o el doble enlace está más cerca de este extremo, entonces yo sé que tengo que contar los enlaces. Este sería el enlace 1, este sería el enlace 2, este sería el enlace 3, este sería el enlace 4, este sería el enlace 5 y este sería el enlace 6. O sea que yo voy a nombrar la posición de enlace del mono que tenga. Y también tengo que nombrar la posición del radical que también tenga. Pero esa posición del radical va a ser según carbonos. ¿Se fijan? Este ejercicio ya lo discutí con los que venían a clase, ¿ya? Entonces, esto de aquí sería ya alquenos, obviamente, pero perfectamente les van a preguntar alquinos, o sea, alcanos, quiero decir. Por ejemplo, no sé, pues les podrían poner un alcano cualquiera, no sé, un ejemplo hacia el voleo. Este. No tiene nada que ver con el ejemplo que le había puesto recién, que era un alqueno, ¿se fijan? El ejemplo que le había puesto hace un rato atrás era de un alqueno, ¿ya? Pero era una pregunta oficial PTU, o sea, era de una prueba real. Y este es un ejemplo de un ejercicio que podría ser factible que les pusieran, pero esto ya sería un alcano, ¿se entienden? Se supone que es un poco más fácil. Pero si ustedes se fijan, usa la misma nomenclatura, de que tienen los palos. Es como tengo los palos, tengo que aprender a poner el mono. Ya, chiquillos, ¿cuál sería el nombre de este mono? De la pregunta que estoy mostrando. Atrévanse, chiquillos, a contestar. Y por último, y póngalo en el chat general también si no hay atado, ¿ya? Ya acá varios me enviaron por interno respuestas. Ya, súper. Entonces, la cadena principal obviamente incluye la más larga, ¿sí? La cadena más larga es la principal, o la cuncuna más larga, ¿se fijan? Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos, cinco carbonos, seis carbonos. ¿Alguien podría decirme es la horizontal, profe? Usted dice yo a partir de arriba, profe, un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos, cinco carbonos. ¿Seis carbonos es la más larga? ¿O Sí, profe, cinco? la de 6 carbono es más larga, porque la Ya, otra nos daría 4 si lo ya. contamos de manera vertical. O nos da cinco, ¿no es cierto? No, o nos da cinco. Sí, pues si empezamos por el metil de arriba, claro, nos daría 5 si vamos hacia la izquierda, y si vamos de metil a metil de manera vertical nos daría 4, Muy, entonces muy la más bien. larga sería horizontal. Perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, este ejemplo, y quizá un poquito más largo, no sé, o un serrucho, un monte más, podría ser una pregunta perfectamente PTU. Entonces usted me dice, ¿cuántas de estas me va a salir, profe? Ya les dije, de preguntas de nomenclatura de UPAC, deberían por lo menos colocarle un mono de esto, obligatorio, ¿tienen?
porque el otro ya le dije que puede ser la pregunta de la hibridación, del SP, ¿ya? Entonces, por eso les mostré, bueno, este ejemplo, ¿cuál sería la alternativa? Aquí varios me dijeron, un hexano. ¿Se fijan que aquí hay dos alternativas que dicen hexano? Bueno, claramente la I no sería porque vemos que los metiles no están Los metiles están en en el posición mismo distinta, carbono. no puede ser Claro. 3,3, ¿sí? Entonces es la A, ¿se fijan? Como varios me dijeron acá. Ya, entonces, ese es un ejemplo. El otro sería ya del alqueno que le estaba mostrando recién, que era este de aquí, de la prueba oficial PTU, que era este. Este ya es un alqueno, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo se llama el mono? ¿Cómo se llamaría? ¿Alguien me puede decir? Voy a borrar aquí, chicos. Ahí hay que posicionar el triple enlace nomás, no es que tenga un radical ni nada, es solo el triple enlace. O sea, el doble enlace, quiero decir, no el triple enlace. Cuando tengan un doble enlace, ¿con Tres qué termina el heptenos. nombre? Tres Muy heptenos. bien, termina en eno, ¿no es cierto? Y usted me dice, ¿todos terminan en eno, profe? Sí, pero ¿cuál era la clave aquí? La clave de aquí estaba a ver cuál es el eno, de dónde está más cerca, de la izquierda o de la derecha, ¿se entiende? Y que la gente contara bien la cantidad de carbonos. La cantidad de carbonos era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿se fijan? Porque cada vértice es un carbono. Entonces, una persona que no sabe nada de nomenclatura UPAC, o que no tuvo química en el colegio, le ponen este mono y no sabe qué hacer. Tendría que tirar a la chunte. Sabría que dice, ah, mira, tengo dos heptenos y tengo dos pentenos. Entonces, por cachativa, podría quizás tirar que podría ser la C, porque quizás está en posición 3 de palo. No sé. Yo creo que alguien quizás que tenga como creatividad o que sea como así, no sé cómo decirlo, como esa capacidad que tiene alguna gente para chamullar. Hay una habilidad PTU o PSU antigua que yo le llamaría el chamullo, que es como una habilidad especial que tienen algunos, sobre todo en matemáticas, donde usted le pregunta al estudiante cómo llegó a la respuesta correcta y no saben, pero llegaron a la respuesta correcta. Tú dices, ya ¿cómo se llama? Fue como cueva, le achuntó, ¿no? Y no es que le achuntó, de hecho usted le puede hacer varios ejercicios y como que logran igual, o sea, como que su porcentaje de asertividad y como que algo tienen, como que logran agarrarle la lógica. Cuando uno sube la complejidad, igual colapsan, obviamente, ya, pero me refiero que en ejercicios de dificultad estándar, básica o incluso hasta media, logran resolver los ejercicios como a través de un chamullo. No sé cómo decirlo, una habilidad muy extraña que yo he visto, que hay algunos estudiantes que tienen. Entonces quizá alguno podría haber llegado este año a la respuesta correcta como intuyendo, como por intuición. Alogímetro, claro, sí, en matemática yo lo he visto mucho eso, de que hay gente que no me sabe explicar cómo logró resolver el ejercicio, ya sea como que te dan una explicación que no tiene nada que ver con la teoría y otro alumno que es buen estudiante dice, no, pues esta cuestión, o sea, ¿cómo lo hace? ¿Cachai? Como que se queda con esa duda. Yo me equivoqué, que sé la cuestión y él como que logró llegar así, con una cuestión así como de chamullo y claro, tiene que ver con... Y algo de contenido hay, igual, si uno indaga en el fondo en esos estudiantes, no es todo así, así como no sé cómo decirlo, como invento, ¿ya? Ya chiquillos, entonces eso. Eh, lo de los alquinos cumple la misma regla, UPAC, que los alquenos, así que en el fondo es como la misma lógica, exactamente la misma lógica, y luego tienen, ¿no es cierto?, lo que yo último que yo les pasé, o que parté diciendo esta clase, que era el tema de la nomenclatura de grupos funcionales, o el tema de los grupos funcionales en general, ¿ya? Entonces, todo esto que acabo de hacer, ya les tengo que ir cerrando ya la clase, lamentablemente, me tengo que ir, es como, si ustedes se fijan, la estructura de la prueba. Así que lo más importante hoy día, chiquillos, incluso para alguien que se viene conectando, que no tiene idea de dónde está parado en química orgánica, es lo que le acabo de decir, que no sé si me han seguido la idea, les van a salir 3 preguntas de grupos funcionales, de los cuales 2 tienen que ver con identificar grupos, o con identificar lo que es, solamente identificar lo que es alcohol primario, secundario, terciario, o amina primaria, secundaria, terciaria, y lo del nombre en específico, colocar la nomenclatura UPAC a un grupo funcional, esa sería solo una pregunta posible. De hecho, podría ser ninguna también, pero al menos una, o sea, como máximo una pregunta. Luego de las 3 o 4 restantes que nos queden de orgánica, porque ya les dije que lo que más les va a salir va a ser estequiometría, o sea que de verdad prepárense porque lo que más les van a salir va a ser balance de ecuaciones, lo de disoluciones y qué sé yo, ya, de las
preguntas de orgánica, como les dije, si son 7, las primeras 4 van a ser lo que ya les pasé recién. Es decir, hibridación, o el concepto de sigma y pi, o la clasificación de los hidrocarburos, o las fórmulas generales. Luego, preguntas relacionadas con nomenclatura y UPAC, pero no de grupos funcionales, sino de hidrocarburos. Por ejemplo, el mono del alqueno que les mostré recién, o el mono del alcano, o una pregunta de un radical, por ejemplo, identificar el nombre de un radical. ¿Cuál de los siguientes es un isopropil? ¿O cuál de los siguientes es un terbutilo? No sé, un terbutil, quiero decir. Preguntas de ese estilo, chicos, como genéricas. Y después las preguntas de grupos funcionales. Entonces, si ustedes se fijan, esa es como la estructura general de todo este capítulo que les he tratado de pasar. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces, a partir de la próxima clase, hayan venido o no desde el principio del semestre o del año, yo voy a empezar con repasos. Y específicamente, como había dicho en un momento, revisión de ejercicios o de ensayos derechamente PSU, revisándolos así por completo. Me refiero a todas las preguntas, ¿ya? O la mayoría de las preguntas que alcancemos en la clase, ¿ya? Ya, chiquillos, me despido, un abrazo, cuídense y nos estamos viendo, ¿ya? Ánimo. Chao, profe, muchas gracias. Nos vemos Chao, mañana. Chao, cuídense profe. igualmente. Ya, chao, que estén bien, chao, chao. Cuídense, chao, chao.